¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar en la clase de físico-química y vamos a entrar en la parte de gases perfectos, donde vamos a ver una serie de ecuaciones que nos van a permitir resolver problemas que tienen que ver con transformaciones de gases. Mencionamos gases perfectos. ¿Qué es un gas perfecto? Bueno, es un gas ideal, un gas que en la naturaleza no existe, pero para estudiar el comportamiento de los gases, resulta conveniente considerar esta clase de gases. ¿Por qué decimos que no existe en la naturaleza? Porque todos los gases, cualquier gas que está en un espacio, en un volumen determinado, o está interactuando con las moléculas con las otras moléculas de los gases que están dentro de ese recipiente, ¿verdad? Por fuerza de atracción, repulsión, lo que sea. Pero un gas que se considera ideal o gas perfecto no tiene este tipo de fuerza y facilita entonces los cálculos de las transformaciones cuando no tenemos en cuenta que hay una cierta interacción entre las moléculas de cualquier gas real. De hecho, si uno quiere aplicar las ecuaciones de los gases perfectos a los gases reales, se tienen que hacer una pequeña modificación a fin de que puedan considerarse estas interacciones entre ellos. Como les decía, los gases reales interactúan, sus moléculas interactúan y eso desemboca en algo que se llama presión interna del gas, que nosotros no vamos a considerar en este curso. Cuando uno mide la presión de los neumáticos de una bicicleta, de una moto, de un vehículo, lo que está midiendo es la presión externa, es decir, la presión que ejercen las moléculas del gas cuando chocan contra las paredes del recipiente que lo está conteniendo. Puede ser la cámara de la cubierta o el recipiente, el contenedor de un compresor. Bueno, la presión que uno lee, que puede estar expresado de varias maneras, generalmente en libras, PSI. Esto viene del inglés pound square inch, o sea que es libra por pulgada cuadrada. Y vienen en los manómetros con esta expresión. Se puede medir también en atmósferas. Hay varias formas de medir, de expresar la presión, en milímetro de mercurio, centímetro de mercurio. Varias maneras de expresar la presión existen, ¿verdad? Entonces, la presión externa es aquella que las moléculas del gas ejercen cuando chocan contra las paredes del recipiente, y esa es la presión que medimos cuando utilizamos un manómetro. Entonces, es bueno tener esa salvedad. Los gases ideales no tienen presión interna. Y de hecho, en este curso, como les digo, no vamos a considerar el tema de la presión interna, vamos a abocarnos solo a la presión externa. Acá hay algunos conceptos que tenemos que considerar. Las transformaciones de una masa de gas pueden ser isotérmicas cuando la transformación ocurre a temperatura constante, isobáricas cuando esa transformación ocurre a presión constante, isocóricas o isométricas cuando la transformación es a volumen constante, y las transformaciones adiabáticas cuando esta transformación ocurre sin intercambio de calor con el medio ambiente. Este tipo de transformaciones vamos a estudiarla bastante en la unidad que vamos a ver después, que es la termodinámica. Entonces, se desarrollaron leyes para estudiar el comportamiento de los gases. Y la primera ley que vamos a considerar es la ley de Boyle y Mariotte, que es la que estudia el comportamiento de una masa de gas cuando la temperatura es constante. Cuando la temperatura es constante, si ustedes pueden imaginarse, toman una jeringa, le quitan la aguja, hacen correr un poquito el pistón de la jeringa y tapen de la punta y aprieten. Van a sentir que va a haber un aumento de la presión en la medida que ustedes aumentan, una disminución del volumen en la medida que ustedes aumenten la presión. Entonces quiere decir que a mayor presión hay menor volumen cuando la temperatura es constante. Entonces eso toma más o menos una forma así. Y notamos que habíamos dicho que cuanto mayor es la presión, menor es el volumen. Eso se puede notar en el comportamiento de esta curva.
A esta curva se le llama isoterma porque todos los puntos que están sobre ella están a la misma temperatura. Eso ustedes lo pueden hacer, como les decía, con el ejemplo de la jeringa. Estamos a temperatura ambiente y pueden apretar más o apretar menos. Pero siempre que ejerzan mayor presión, el volumen va a ir disminuyendo. Quiere decir que esta guarda una relación de proporcionalidad inversa, que se puede expresar matemáticamente con esta expresión. Esta es la constante de proporcionalidad y entonces por 1 sobre V, porque como decíamos, la presión es inversamente proporcional al volumen y viceversa. De ahí se desprende que este producto es una constante. Entonces esta forma toma la ley de Boyle y Mariotte porque él está considerando que la temperatura es constante cuando ejercemos diferentes grados de presión sobre una masa de volumen. Sobre una masa de gas, perdón. La segunda ley es la ley de Gay-Lussac, que es la que estudia la transformación cuando la presión es constante. En este caso, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Volvamos al caso de la jeringuilla. Si nosotros cerramos eso, sellamos la abertura y dejamos que el pistón se mueva libremente a la presión atmosférica, que sería esa la presión constante, y si aumentamos la temperatura de la jeringa, el pistón va a desplazarse, haciendo que el volumen aumente. Entonces vemos de que cuanto mayor es la temperatura y mayor será el volumen. Guardan una relación de proporcionalidad directa y entonces eso nos conduce a esta ecuación. Esta entonces es la ecuación que estudia, la ecuación de Gay-Lussac, que estudia el comportamiento de una masa gaseosa cuando la presión es constante. Y también nos queda la ley de Charles, que es la misma transformación, pero esta vez cuando el volumen es constante. Y imagínense un tubo de gas, una garrafa de gas. A la temperatura, bueno, estos días está haciendo un poco de frío, imagínense a 10 grados, y después la sometemos, la dejamos al sol, donde la temperatura puede ser mayor, entonces la presión ahí adentro va a aumentar, evidentemente, porque el volumen es constante, no va a variar su volumen. Entonces también ahí hay una relación de proporcionalidad directa. La presión aumenta en la medida que aumenta la temperatura. Entonces eso nos conduce a esta expresión. Así entonces tenemos la ley de Boyle-Mariotte, bueno, las transformaciones a presión constante, la de Gay-Lussac cuando acá es cuando la temperatura es constante, acá es cuando la presión es constante, y la de Charles cuando el volumen es constante. Entonces, para unificar, vamos a decir, todas estas leyes, aparece la ecuación general de los gases perfectos, que se puede demostrar que tiene esta forma. Y fíjense cómo se comportaría cuando la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, T1 y T2 son iguales, entonces podemos eliminar y esto nos conduce a la ley de Boyle-Mariotte. Si la presión es constante, acá P1 y P2 serían iguales, se pueden cancelar y esto entonces nos lleva a la expresión de Gay-Lussac, cuando la presión es constante. Lo mismo cuando el volumen es constante, V1 y V2 serían iguales, se pueden cancelar entonces y esto nos conduce a esta ecuación que es la ley de Charles. Entonces esto es muy útil porque con esto podemos unificar, vamos a decir, las tres leyes en una única ecuación. Esto es importante que lo aprendan porque muchos problemas se resuelven utilizando esta ecuación general de los gases perfectos. Hay otra modificación, o sea, no es una modificación ciertamente, sino otra consideración. ¿Qué pasa cuando se tiene que considerar la masa del gas que está sufriendo la transformación? Entonces a esta ecuación le falta ese detalle. Acá no se tiene en cuenta la masa. Entonces aparece una otra ecuación que es la ecuación de Clapeyron, donde sí considera la masa del gas y tiene esta forma. En una próxima clase les voy a demostrar cómo se llega de esta expresión a esta. De momento les voy a contar de que la ley de la ecuación de Clapeyron es esta que están viendo acá y podemos preguntar, ¿pero ¿y dónde está la masa? Bueno, ¿qué es número de moles?
Número de moles no es otra cosa que la masa molecular dividido la masa, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Okay, me he equivocado. Exactamente al revés. Ahí está. Número de moles siempre es masa dividido el peso molecular. Entonces de acá, si uno sustituye esta presión acá, entonces ahí aparece la masa de la solución. Y esta ecuación pasa a tener esta forma así. Así. Entonces ahí, en la ecuación de Clapeyron, se tiene en cuenta así la masa del gas que está sufriendo la transformación. Y podemos preguntar, ¿y qué es esta R que está acá? Bueno, se le llama constante universal de los gases perfectos y puede tomar más de un valor considerando las unidades. En este caso, el valor más extendido es R es igual a 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin. Si uno usa otro tipo de medidas, entonces R toma también otro valor, es igual a 8,4 Joule sobre mol grado Kelvin. Y pueden preguntar, ¿y cómo es que esta es una unidad de trabajo? Joule es una unidad de trabajo. Bien, les muestro una cosita que tal vez no sepan. Trabajo, presión por volumen. Esta ecuación la vamos a utilizar en la siguiente unidad, que es en termodinámica. Vamos a usar largamente esta ecuación. Y acá vemos que trabajo es presión por volumen. Bueno, presión por volumen. La presión es una unidad de fuerza. Si la unidad de fuerza se mide en newton, es newton sobre metro cuadrado. Bueno, y el volumen pues está en metro cúbico. Entonces con esto se va. Y newton por metro es justamente una unidad de trabajo, es el joule. De ahí que el producto de la presión por el volumen sí es una unidad de trabajo. Pero eso lo vamos a ver en la unidad siguiente, en la última unidad que vamos a ver, que es termodinámica. No sé si va a ser la última o la penúltima, pero es una de las últimas. Ok, entonces con esto podemos resolver un montón de problemas.